Hola, buenas tardes a todos. Bueno, quería agradecerle a la Sociedad de Pediatría por invitarme a coordinar esta mesa y al doctor Fagalde por permitirme convertirme en disertante y poder compartir con ustedes estos temas que la verdad que a mí me gustan mucho. Espero que ustedes también. Vamos a hablar del manejo inicial de las convulsiones. Los objetivos de la mesa son definir qué es un estatus convulsivo, establecer las acciones a ser realizadas en la atención inicial y determinar el momento de una derivación oportuna. ¿Cómo puede presentarse un paciente con convulsiones? Puede ser que venga con una historia de una crisis reciente o que el paciente venga con una convulsión activa. Si viene con la historia de una crisis reciente, puede ser que llegue con un posictal recuperado. Esta va a ser la mayoría de los casos que vemos nosotros en pediatría. O que no responda y esté en coma. El paciente que está con un posictal recuperado, vamos a hacer el ABCD y vamos a evaluar las causas de la convulsión. El paciente que no responde, que está en coma, bueno, es habitual esto, sabemos que tenemos el coma posictal, pero si esto se prolonga, dura más de 20 o 30 minutos, vamos a pensar que tenemos un estado epiléptico no convulsivo, es decir, que tenemos, ¿qué estoy haciendo? Tenemos un estado epiléptico no convulsivo, tenemos un paciente que está descargando, pero que eso no se traduce en movimiento. Eso siempre tenemos que controlarle mucho, sobre todo los ojitos, el tono muscular. Podemos pensar también en algún tipo de stroke o ver si no tuvo el paciente un traumatismo de cráneo, que a lo mejor pasó desapercibido, y bueno, que en realidad tenga algún otro tipo de lesión intracraneana. En este caso, bueno, lo que tendría que pasar es que consultáramos con el neurólogo y se le hiciera de urgencia un electroencefalograma. Esto a veces no es tan sencillo, de todos modos, bueno, acá ya los amigos terapistas se van a encargar de hacer alguna cosita para que se da la convulsión. Cuando el paciente ingresa con una convulsión activa, que puede ser cualquier tipo de convulsión, puede ser tónico-clónica, puede ser tónica, como en este caso. Fíjense la desviación, no sé si llegan a ver la foto, pero es un pacientito que tiene una desviación de la mirada conjugada, una hipertonía marcada. Acá vamos a iniciar el manejo, que siempre, en todo lo que es de emergencia, vamos a hacerlo a través del ABCD. Y después, mientras tiene la convulsión, o sea, nosotros en realidad en este momento no nos interesa qué tipo de convulsión es, por qué la causa, pero sí tenemos que tratar de ver si esa condición que precipita la convulsión necesita un manejo urgente en sí misma. ¿Por qué? Porque una convulsión puede ser un paciente neurológico que dejó de tomar la medicación, puede ser por un paciente que tiene una angina roja y hace una convulsión febril, o puede ser un paciente que tiene una meningococcemia y que además está en shock séptico y necesita que empecemos el tratamiento del shock séptico. Esto solamente, no se asusten, 2 palabras de fisiopatología, porque hacen a la necesidad del diagnóstico. En un principio, el paciente va a tener sobreestimulación simpática. Hay una descarga masiva de catecolaminas, una descarga autonómica, y el paciente va a estar todo en más, va a tener hipertensión, va a tener taquicardia, va a tener una PVC alta, va a estar con cantidad de secreciones. Esto es durante los primeros minutos. A medida que va pasando el tiempo, esto disminuye y después de la hora el paciente directamente se agota y eso va a llevar a que tengamos hipotensión e hipoperfusión. Entonces, en los primeros minutos, en la fase hiperdinámica, se conserva todavía la tasa metabólica cerebral de oxígeno, pero alrededor de los 30 minutos, cuando empieza a haber un requerimiento máximo de oxígeno por parte del cerebro, justo nos pasa que empieza a ponerse el paciente con una disminución del flujo sanguíneo cerebral y eso es lo que va a llevar a que el paciente tenga daño neuronal. Por ese motivo es que hay muchas publicaciones que nos muestran que si se retrasa la terapia adecuada puede haber daño neurológico permanente o muerte. Al prolongarse la convulsión se va a producir el daño. Que cuanto más dura la crisis, más difícil de controlar es, menos probabilidades de que ceda espontáneamente y mayor riesgo de morbimortalidad. Y otro trabajo a esto nos agrega
que cuanto más dura la crisis también tenemos mayor probabilidad de tener una morbilidad crónica. Los pacientes con estatus convulsivos prolongados pueden tener deterioro cognitivo y mayor riesgo de epilepsia que la población con una convulsión febril simple. Por eso es importante que hablemos de esta. A mi modo de ver, esta es una de las cosas más importantes que quiero que les quede de esta charla. En los primeros 5 minutos la mayoría de las convulsiones ceden. Por eso decía que los pacientes que vemos, la mayoría están en un coma postictal o con un coma recuperado. Los que duran más de 5 minutos, entre los 5 y los 15 minutos, es el momento ideal para iniciar la terapéutica, porque es el momento cuanto mayor respuesta tenemos. Pero nosotros, para iniciar la terapéutica de una patología, tenemos que reconocer que tenemos esa patología. Entonces, si no reconocemos que tenemos un estatus convulsivo, nunca vamos a empezar a tratarlo. Entonces, con ese fin, se hizo una definición de estatus convulsivo que es con propósitos terapéuticos. Es lo que se llama una definición operativa del estatus epiléptico, que dice que un estatus epiléptico es aquella convulsión que dura no menos de 5 minutos o convulsiones subentrantes que se persisten con una incompleta recuperación de la conciencia en el medio. Entonces, el paciente que tiene una convulsión que dura más de 5 minutos, nosotros en forma operativa vamos a empezar a tratarlo como si fuera un estatus epiléptico. Si a los 30 minutos el paciente sigue convulsivando, bueno, ahí ya vamos a decir sí, es un estatus epiléptico desde todo punto de vista, con fines epidemiológicos, fisiopatológicos y pronósticos. El estatus epiléptico refractario es cuando, después de dosis adecuadas de benzodiazepinas y una medicación de segunda línea apropiada, el paciente sigue con las convulsiones. Entonces, en la convulsión podemos definir 3 etapas. Una primera etapa, que es el prehospital habitualmente, donde la idea es usar benzodiazepinas y esto sería el estatus epiléptico inminente. Acá nos estamos adelantando al estatus epiléptico, decimos un estatus epiléptico inminente. Una segunda etapa que dura hasta los 30 minutos, donde habitualmente el paciente está en el servicio de emergencias, y acá está la necesidad de que usemos un protocolo. Esta es la etapa de estatus epiléptico establecido. Y finalmente, cerca de los 60 minutos, el paciente va a estar con un estatus epiléptico refractario, eso es lo ideal si trabajamos bien, que ya sea refractario a las drogas, y ahí va a pasar a UTI, donde se le van a hacer agentes anestésicos. Bueno, este concepto es fundamental y es empezar a tratar al paciente antes de llegar al servicio de emergencia. Por lo que les decía antes, se sabe que cuanto antes se inicie el tratamiento, tiene menos riesgo de que se prolongue, y ya dijimos lo que pasa cuando la convulsión se prolonga. En la etapa prehospitalaria, bueno, hay varios trabajos. Son 2 trabajos distintos que compararon las 3 benzodiazepinas más importantes con las que contamos en cuanto a sus vías de administración y la dosis. Se vio que el acceso endovenoso no es necesario para una acción más rápida. ¿Sí? El acceso endovenoso no es necesario para una acción rápida y que no disminuye los efectos adversos. Y que cuando estamos hablando de un escenario prehospitalario, puede ser el consultorio, nos pasan todas las desgracias, nos convulsivan, tienen paro los pacientes. Bueno, en el escenario prehospitalario es preferible usar las rutas alternativas como intranasal, intrarrectal, vía oral o intramuscular. Es preferible usar estas vías. ¿Por qué? Porque son más rápidas y tienen un perfil de seguridad similar. Cuando comparamos las drogas en sí, se vio que no hay un beneficio de una medicación sobre otra, o sea que podemos usar la medicación que tenemos disponible. Esto es importante, por ejemplo, en la ambulancia, en el prehospital, porque el lorazepam requiere cadena de frío, requiere estar en la heladera, así que bueno, es una droga que no se puede tener en una ambulancia. Se vio que el midazolam oral fue más efectivo que el diazepam rectal en el tratamiento de las convulsiones
y no hubo mayor riesgo de depresión respiratoria. Y cuando se analizó la preferencia de los padres, se vio que los padres prefieren el midazolam bucal o intranasal antes que el diazepam rectal. Lo importante es tener un protocolo escrito. Tenemos que tener escrito qué es lo que tenemos que hacer. Y lo ideal, el objetivo, es que el 80% de los niños cumplan ese protocolo. El protocolo nos va a ayudar a usar todos la misma medicación y sobre todo a cumplir los tiempos. Acá vemos un protocolo que está hecho en 3 etapas. Una primera etapa inicial o de estatus inminente, una segunda etapa de estatus establecido y la tercera que es del estatus refractario. La etapa 1, que son los primeros 5 minutos, acá vamos a hacer el ABC, vamos a mantener la vía aérea, recordar la aspiración de secreciones, que es importantísimo en estos pacientes, y administrar oxígeno y controlar la circulación. Vamos a ver acá también lo que decíamos antes de ver si hay alguna patología asociada que requiera tratamiento específico. Vamos a monitorear también al paciente y podemos ver, sobre todo en los más chiquitos, de hacerle por lo menos una glucemia al paciente, no otros laboratorios. A lo mejor si el paciente tiene alguna patología específica que conocemos, que pensamos que le puede provocar la convulsión, bueno, se puede hacer. Pero sí es recomendable hacer una glucemia. Entre los 5 y los 10 minutos vamos a usar las drogas de emergencia. Vamos a usar benzodiazepinas. ¿Y qué nos vamos a fijar acá? Si tenemos acceso intravenoso o no. O sea, todavía no se propone que en la etapa hospitalaria usemos las drogas por otra vía que no sea endovenosa. Hay estudios que se están haciendo para ver realmente si es factible esto. Si tenemos un acceso endovenoso rápido, vamos a hacer cualquiera de las benzodiazepinas por esta vía. Ya vamos a ver las dosis. Si no tenemos un acceso endovenoso rápido, vamos a hacer cualquiera de las benzodiazepinas por las vías alternativas. Una vez que hicimos esto, vamos a ver, ¿el paciente sigue convulsivando o no? Si no sigue convulsivando, bueno, vamos a empezar el tratamiento general y la evaluación buscando la causa de la convulsión. Si el paciente sigue convulsivando, ahí nos vamos a fijar y vamos a decir, si ya le habíamos hecho endovenoso, repetimos la dosis endovenosa. Si lo habíamos hecho por una vía alternativa, vamos a ver, ¿le conseguimos vía? Lo hacemos endovenoso. Si no le conseguimos vía, hacemos una segunda dosis de benzodiazepina por la vía alternativa. ¿Qué drogas podemos usar en el estatus convulsivo? Podemos usar midazolam, lorazepam o diazepam. Son las 3 que usamos más frecuentemente. La ventaja que tiene el midazolam es el inicio de acción, que es bastante más rápido. Y fíjense, el efecto máximo también es rápido, entre 5 y 7 minutos. Y bueno, la otra gran ventaja es que se puede administrar prácticamente por cualquier vía. Lo que van a variar son las dosis. Ahí tienen, va desde 0,5 miligramos por kilo por vía oral a 0,1 miligramos por kilo cuando lo hacemos por vía endovenosa. Después tenemos el lorazepam, que lo vamos a hacer a 0,1 miligramos por kilo, y el diazepam, 0,5 miligramos por kilo. Con respecto a la depresión respiratoria, los 3, como todas las benzodiazepinas, tienen probabilidades de generar depresión respiratoria. Fíjense que el diazepam tiene 2 crucecitas, pero nos hace una aclaración, que el riesgo de hacer depresión respiratoria es cuando se hacen dosis repetidas. Muchas veces pasa que se asustan de tener que hacerle diazepam a un paciente, hacen dosis bajas y repetidas, y bueno, esto genera que el paciente, en ese caso, tenga la depresión respiratoria. Siempre cuando tratamos al paciente con benzodiazepina tenemos que tener por las dudas, siempre estar preparados para tratar un paro respiratorio. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es que el diazepam nos puede dar hipotensión arterial. Cuando se comparó lorazepam con diazepam, se vio que no hay ninguna ventaja específica del lorazepam. En la mayoría de los servicios yo creo que se usa lorazepam, pero el que no cuenta con esto no hay ningún problema, se puede usar diazepam sin ningún problema.
y todos los hallazgos de los estudios no apoyan el uso preferencial de una droga sobre otra. O sea, uno puede hacer la que se sienta más cómodo y con la que cuente. Esto, bueno, todos lo saben, solo para recordar, siempre en la emergencia tratamos de hacer las cosas operativas. Entonces, recordar que la ampolla de lorazepam viene de 1 centímetro, 4 miligramos. Entonces, vamos a dividirlo en 3 centímetros, nos quedan 4 centímetros, 4 miligramos, 0,1 mililitro, 0,1 miligramo, le hacemos 0,1 mililitro por kilo, ¿sí? Si pesa 5 kilos, 0,5, si pesa 15, 1,5 y si pesa 50, 4 es el máximo que vamos a usar. El diazepam se utilizan 0,5 miligramos por kilo. Acá también vamos a hacer lo mismo, viene la ampolla 2 centímetros, 10 miligramos, lo dividimos en 8, entonces ahí la llevamos a una dosis equivalente, 10 mililitros, 10 miligramos, y le vamos a hacer medio centímetro por kilo. De esto lo que tenemos que tener en cuenta es que es efectivo por vía endorrectal, esto se sabe y se usa muchísimo en prehospital por vía endorrectal, y que no se debe usar por vía intramuscular. Y finalmente el midazolam, la ampolla es de 3 mililitros, 15 miligramos, 1 centímetro, 5 miligramos. Siguiendo la misma lógica, le vamos a agregar 4 centímetros, nos quedan 5 miligramos, 0,1, 0,1, le ponemos 0,1 centímetro por kilo. Cuando hicimos 2 dosis, pero las 2 dosis tienen que ser con 3 a 5 minutos de diferencia, no tenemos que esperar 20 minutos entre cada dosis. Y el paciente sigue o teniendo la misma convulsión que venía teniendo, por ejemplo, tónico-clónica, o sigue con la desviación de la mirada, con alguna hipertonía, vamos a pasar a las drogas de segunda línea. Las drogas de segunda línea que nosotros habitualmente usamos son fenobarbital y difenilidantoína. Y la otra que se puede usar también es el ácido valproico. Como para acordarnos y no tener mayores problemas, podemos decir que las 3, la dosis inicial la podemos hacer a 20 miligramos por kilo, tanto la difenilidantoína como el fenobarbital como el valproico, con la salvedad de que la difenilidantoína la tenemos que hacer más lenta, no menos de 20 minutos, porque si la pasamos en una infusión rápida, más de 1 miligramo kilo minuto, tenemos más riesgo de que haga arritmias. Esto hay que tenerlo muchísimo en cuenta cuando se hace un traslado de un paciente y viene goteando alguna de estas drogas. El ácido valproico, bueno, guías recientes nos dicen que es efectivo como terapéutica de segunda línea. De todos modos, bueno, hay que hacer algunos otros estudios para establecer la eficacia. Cuando hicimos 2 veces benzodiazepina y una de las drogas de segunda línea y el paciente a los 5 minutos sigue convulsivando, vamos a usar una droga de segunda línea de nuevo, pero acá vamos a variar, vamos a usar la que no usamos antes. Si usamos fenobarbital, vamos a usar difenilidantoína y viceversa. Esto es la verdad, hay guías que dicen diferentes cosas, hay algunos grupos que usan de entrada feno, para estatus febril usan no, pero en realidad se puede usar cualquiera de las dos indistintamente y en el orden que se prefiera. Entonces, ahí vamos a ver si después de 2 dosis de benzodiazepina y 2 dosis de drogas de segunda línea el paciente no mejora, ahí vamos a decir que estamos frente a un estatus epiléptico refractario a las drogas. Y este es el momento para que el paciente pase a una terapia intensiva. Este es el momento, no 20 minutos antes. La verdad que esto es una patología de manejo pediátrico, así que tenemos que hacer todo esto y si no cede, el paciente va a terapia. Cuanto más refractario se torna el estatus epiléptico, menos evidencia tenemos respecto a las drogas que se hacen. Habitualmente, bueno, lo que se hace en terapia es un goteo de midazolam. Los errores más frecuentes en la emergencia son dosis inadecuadas de las benzodiazepinas, muchas veces por temor, se hacen dosis más bajas, se hacen las dosis muy espaciadas. Muchas veces se usan más de 2 dosis de benzodiazepinas y no se animan a ponerle la primera dosis de las drogas de segunda línea. Y
se retrasa la indicación de la intubación o el goteo de midazolam cuando el paciente tiene un estatus refractario. Todo esto nos lleva a que se haga un estatus prolongado con sus consecuencias. ¿Cuándo derivar? Bueno, cuando tenemos un paciente con un estatus convulsivo, acá decimos un estatus convulsivo, el real, el de los 30 minutos. Cuando el paciente es menor de 6 meses, este es un paciente que tenemos que estudiar porque hizo la convulsión y lo vamos a tener que punzar. Cuando el paciente persiste con un estado confusional agudo, con coma, con falta de respuesta, o presenta alguna alteración aguda de la conciencia o alguna alteración progresiva sensitiva motora. Cuando el paciente tiene necesidad de punción lumbar y en el lugar donde ustedes se encuentran no lo pueden hacer, o cuando la patología causal de la fiebre, obviamente, es la que requiere la internación. Para terminar, quiero recalcar esto. Hay algunos pacientes que no hay que derivarlos, pues decimos, ¿cuándo derivar? ¿A quién también vamos a decir? Habitualmente este paciente es un paciente que no hay que derivarlo al servicio de emergencia. No es que yo me quiera sacar de encima los pacientes, pero bueno, es un paciente que se puede hacer tranquilamente en manejo en un centro de atención primaria. La convulsión febril típica sabemos que es aquella gatillada por fiebre en un niño que neurológicamente es normal y que no tiene en ese momento una infección del sistema nervioso. Dentro de estas tenemos la simple y la compleja. La simple es la que se da entre 6 meses y 5 años, es tónico-clónica generalizada habitualmente, dura menos de 15 minutos y es única en el lapso de 24 horas. La que sale por fuera de esos parámetros es la convulsión febril compleja y esta vamos a olvidarla porque esta sí la tenemos que derivar. ¿Qué tenemos que saber para explicarle a los padres? ¿Por qué no lo mandamos al hospital? Le vamos a decir que se tranquila, esto es el desorden convulsivo más frecuente de la infancia. Hay muchos chicos, un 2 o un 5% de los chicos que antes de los 5 años hacen convulsiones. No tiene más riesgo ni de muerte, ni de trastornos motores, ni de trastornos cognitivos, ni alteraciones de la conducta que un chico que no tuvo nunca convulsiones. Tampoco tiene más riesgo de desarrollar epilepsia que un chico que nunca tuvo convulsiones. Y es una patología benigna cuyo único riesgo es la recurrencia. Y los accidentes de tránsito cuando los padres los están trayendo, y a lo mejor alguna neumonía que se agarran las madres cuando lo traen sin ponerse la ropa, cosa que pasa frecuentemente, porque es una cosa que realmente asusta muchísimo a los padres. Esto es importantísimo. Bueno, la punción lumbar, en este momento se dice que tenemos que entre los 6 y 12 meses en un paciente con incompleta inmunización para influenza B y neumococo tenemos que considerar hacerle una punción lumbar. Se debe considerar fuertemente hacer una punción lumbar si es un paciente que viene en un tratamiento con antibiótico. Por ejemplo, viene tratado con una otitis en el tercer día y hace la convulsión. Bueno, ahí tenemos que pensar en punzarlo. No tiene indicación de hacer electroencefalograma ni tiene indicación de pedir ningún tipo de laboratorio, salvo la glucemia o que esté específicamente, que lo queramos pedir por algo, ni tampoco de realizar ningún tipo de estudios por imágenes, por ejemplo, tomografía. Entonces, no están indicados exámenes complementarios de rutina, a menos que la patología de base lo necesite, obviamente. Tampoco necesita tratamiento por el neuropediatra. Vamos a mandar al neuropediatra a los pacientes que tienen convulsiones febriles atípicas, que ya las habíamos sacado, las habíamos borrado, o pacientes con patologías neurológicas previas. Pero la convulsión febril típica no necesita evaluación por neuropediatra. La prevención de las recurrencias, bueno, esta es la desesperación de las madres. Los antitérmicos se comprobó que en realidad no disminuyen mucho la probabilidad de que el paciente convulsive. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces la madre no llega a darle el antitérmico. El chico la primera manifestación que hace es la convulsión. Ya termino. Con respecto a los anticonvulsivantes se vio que el fenobarbital y el ácido valproico, administrados en forma continua, son muy efectivos para prevenir las convulsiones. Ahora, cuando ponemos en una balanza todas las complicaciones, los riesgos que puede tener la administración continua de estas drogas y, del otro lado, una convulsión febril típica simple, realmente de ninguna manera justifica el riesgo ponerle esta medicación. Y administrados en forma
intermitente, ninguna demostró, ni esta ni el diazepam, demostró que tener eficacia en prevenir las convulsiones. De todos modos, sí, el diazepam intrarrectal está indicado para los pacientes que tienen muchos episodios. Hay pacientes que tienen convulsiones febriles, pero que cada vez que hace fiebre hacen una convulsión. Entonces, bueno, en esos pacientes está indicado hacer el diazepam intrarrectal. Y también en pacientes que han tenido algún episodio prolongado, porque queremos evitar que el paciente haga otro episodio prolongado. Bueno, no salió. No sé por qué no salen. Bueno, no importa, no es importante. Era el episodio que Bart está mirando el dibujito y dice, uy, este es el dibujito que te provoca convulsiones. ¿Arriba de quién? Ah, de la... En el video. Ahí está. No se lo escucha. Él no sabe qué es lo que pasa, pero se tira igual. Bueno, todo el mundo pone siempre fotos de los hijos cuando terminan las presentaciones. Yo cuando me puse a buscar una foto de mis hijos me di cuenta que ya hace 3 años que no se quieren sacar más fotos conmigo. Así que bueno, esta es la última foto que tengo de hace 3 años. Muchas gracias.